Bienvenidos a nuestro podcast de Crónicas INDAP Tarapacá. Bien amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Crónicas INDAP Tarapacá. En esta ocasión conversaremos sobre la importancia de las asesorías y queremos ir un poco más allá y dimensionar cuando hablamos de asesorías técnicas especializadas. Esto es Podcast Crónicas INDAP Tarapacá. En la agricultura familiar campesina e indígena, al ejercer la asesoría, podemos acceder a una guía valiosa, ayudando a tomar decisiones informadas y a implementar estrategias efectivas. Además, se contribuye a la formación y educación continua de los agricultores, permitiéndoles mejorar sus habilidades y conocimientos. Sin las asesorías sería mucho más difícil avanzar y poder proyectar el logro deseado que se quiera alcanzar con el agricultor. La asesoría marca la diferencia no solo en la entrega de insumos y capital de trabajo que pueda requerir un agricultor y agricultora para la adquisición de semillas y o materiales básicos a un acompañamiento de su inversión que permite un mejoramiento sostenido en el tiempo, espacio en que el pequeño productor adquiere nuevos conocimientos en sus prácticas agrícolas. En la región, las asesorías desde hace un tiempo vienen cumpliendo una importancia clave para el desarrollo productivo y comercial del usuario y usuaria, espacio donde el traspaso del conocimiento, acompañamiento, sumado a la capacidad para alcanzar una planificación y la toma de decisiones como productor, es fundamental. Queremos destacar una de las experiencias que se han estado desarrollando de la mano de INDAP. En este caso, vinculada a una realidad que tenemos con usuarios de la comuna de Pica, específicamente con el trabajo de acompañamiento que se ha venido haciendo en el predio de los hermanos Loaiza en el sector de Matilla, quienes están trabajando un emprendimiento de rescate vitivinícola que ha ido de la mano con una inversión en infraestructura de riego para optimizar el uso del recurso hídrico. En este episodio vamos a darle una mirada de análisis, de reflexión, desde los encargados de instrumentalizar esta asesoría para entender su lógica y real complemento a una inversión que se puede realizar. En este episodio de Crónicas INDAP Tarapacá conversamos con Sergio Jara, enólogo, quien llegó a Pica para apoyar un proyecto de rescate de cepas ancestrales que hubo en el oasis de Pica, y con Paulo Araya, encargado de la unidad de riego regional de INDAP en la región de Tarapacá. Bien amigos, estamos justamente con Paulo Araya, él es encargado de riego de la unidad regional de riego Tarapacá, para hablar precisamente de este concepto de asesoría. Que vámonos a lo simple un poco, Paulo. Gracias por acompañarnos junto también a Sergio en este episodio, de hablar del concepto de asesoría, que podríamos hablar un poquito de acompañamiento, hablar algo más de largo aliento. ¿Cómo lo podemos incorporar para que la gente entienda el tema de asesoría en el mundo agrícola? La propuesta diferenciadora que tiene esta asesoría técnica que estamos dando, Gustavo, se basa específicamente en la temporalidad que dura el acompañamiento, el seguimiento. En términos generales, normalmente las capacitaciones que se piensan para hacer el adiestramiento del agricultor en su vinculación con la infraestructura que viene desde los proyectos, normalmente son talleres de capacitación que se desarrollan en 1 o 2 días, y nosotros en el análisis que hacíamos permanentemente sentíamos que ese periodo de capacitación se queda corto respecto a lo que se pretendía entregar. Entonces, los procesos de capacitación apuntan específicamente a un cambio conductual en el agricultor.
Y ese cambio conductual normalmente no se logra transmitir en un taller de capacitación. Las dudas que pueda tener el agricultor, el requerimiento de asesoría para resolver una determinada problemática, normalmente viene dada al momento de que este agricultor empieza a utilizar ese sistema de riego, empieza a utilizar ese sistema de fertirrigación. Entonces, esos procesos que se van dando en el mes 1, en el mes 2 y eventualmente 3 o para adelante, no logran resolverse en la temporalidad que se piensa cuando uno asume el desarrollar un taller de capacitación. Entonces, ese era un punto de interés que teníamos para poder resolver ese requerimiento de transmitir las capacidades hacia los agricultores. Entonces, nuestro objetivo esencial era hacer una asesoría más extendida en el tiempo que permitiese acompañar el proceso productivo del agricultor en el entendido de la adecuación que tenía que tener este agricultor de su manejo agronómico normal previa a la inversión que se le entregaba. Como ejemplo, los agricultores cuando pasan de la lógica del riego por tendido o por inundación o por taza, que son los sistemas o los métodos de riego que uno encuentra en Pica, en La Pampa, cuando se hace el traspaso desde ese tipo de riego a un tipo automatizado de alta frecuencia con utilización de equipos electrónicos, sistemas de riego fotovoltaico, sensores, necesariamente esa adecuación que tiene que tener el agricultor pasa por un proceso de aprendizaje. Y ese aprendizaje no se logra nunca resolver en una jornada de 8 horas o de media hora o de los típicos talleres de capacitación que normalmente se financian desde la institucionalidad. Pero de alguna manera eso, Pablo, que tú señalas de los tiempos de asesoría, entre comillas, habituales por un tema de calendario, por un tema también presupuestario, obviamente, de capacidad de recursos humanos que puedas tener 2 o 3 personas en un equipo de riego o X área de los servicios agrícolas. Habitualmente es el grueso lo que tiene la capacidad del servicio público, el aparato público. Por lo tanto, hoy día el tener esta posibilidad vía convenio con estos presupuestos y hacer este acompañamiento de largo aliento, como tú señalas, viene a ser algo que no es constante, que se puede lograr bajo ciertas condiciones, bajo un convenio, y eso quizás no sería bueno que esa política de alguna manera uno no la va a corregir como servicio en la región en específico, es un tema mucho más de fondo que da para otro tema, pero esa corrección ustedes la vienen detectando, me imagino, hace mucho tiempo a raíz de este mismo tema de este acompañamiento de largo aliento, porque obviamente te va a dar un fruto distinto en esa práctica agrícola que va a tener ese agricultor. Lo da. Esa vinculación que existe entre el capacitador y el capacitado no se logra en una jornada de 8 horas. Entonces, normalmente la tipología de nuestros agricultores es bastante reticente para empezar a la adquisición de nuevas tecnologías. Porque, por ejemplo, hay que entender, una asesoría tradicional, ¿cuánto puede ser de un rango? Desde horas hasta... Va desde una jornada de 2 horas hasta eventualmente una jornada como máximo de 3 días. Ya, para entender no más que la eso, diferencia. no más que eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este agricultor que tiene una tipología específica dada por el territorio y con un componente súper importante indígena? Cuando se incorpora una tecnología, el agricultor no solamente tiene que adecuarse en términos del uso de la tecnología, sino también se interviene incluso el estilo de vida de ese agricultor, en términos de la destinación de los tiempos, en términos de la lógica de inversión que tiene que desarrollar. Entonces, lo que te iba a comentar era específicamente que cuando tú haces un proceso de capacitación más distendido en el tiempo, se generan relaciones entre el capacitador y el capacitado, que son súper nutritivas, porque permiten que se traspase información desde el capacitador hacia el agricultor, pero también de manera viceversa, desde el agricultor hacia el capacitador. Y ese feedback, esa retroalimentación permite que ese capacitador adecue tanto la metodología, el contenido de ese proceso de transmisión de habilidades en función a la realidad específica que tiene el agricultor en su vinculación con el territorio. Dicho de otra manera,
los procesos de capacitación para un agricultor de oasis, los procesos de capacitación para un agricultor de precordillera, de altiplano o de pampa, debieran necesariamente adecuarse a la realidad territorial y a las características de ese agricultor. Sergio Jara es ingeniero agrónomo y enólogo, quien ha venido desarrollando un interesante trabajo vitivinícola en la zona norte del país, experiencia que desde el año 2022 está traspasando la región de Tarapacá, específicamente en la comuna de Pica, en este proyecto de un grupo de agricultores, entre ellos con 3 de nuestros usuarios de INDAP, lo cual ha permitido poner en desarrollo esta línea de trabajo con asesoría. La importancia de esta asesoría técnica especializada en la producción vinífera destaca por el rescate y promoción del material vegetal, con orientación a la producción con identidad territorial, acción que contempla la instalación de infraestructura de riego y productiva, destinada a ampliar la superficie de cultivo, cuyo objetivo comprende la producción de vino, con identidad y acervo territorial, en la comuna de Pica. Entonces, justamente en esta línea de trabajo, Sergio, que es la inversión, llamémoslo de alguna manera como tradicional que se tiene con los usuarios, hoy día tenemos esta posibilidad de acompañamiento y asesoría, en la cual está justamente la mirada que yo quiero tener esta bajada a la conversación contigo. ¿Cuál es el valor que tú le otorgas a este rol de asesoría que hace este servicio público que se llama INDAP a través del trabajo de esta oferta técnica que, como bien tú lo sabes, fue lo que es la propuesta que se va a tener con el Lagar del Oasis, puntualmente con estos 3 usuarios? No, totalmente. O sea, desde mi punto de vista, el principal enfoque que tiene este proyecto es trabajar con estos 3 agricultores que son Andrés Loaiza, Antonio Loaiza y Nicolás Bachelieri en 3 áreas críticas como lo son la viticultura, la enología y el análisis sensorial. En el marco de este proyecto y de estas 3 áreas se está trabajando y la finalidad última es establecer un viñedo de aproximadamente 1,5 hectáreas con variedades criollas de este territorio. Y lo valioso que tiene, como bien decías tú, es que es un acompañamiento. Esto no es solo como que uno viene, presta un servicio y se va, sino que a lo largo de todo el proceso, por ejemplo, en la parte vitivinícola, que se está haciendo junto con cada uno de los agricultores, la propagación de las parras, se les va explicando el manejo, junto con ellos se van haciendo los manejos necesarios. La parte enológica, llegado el momento, se va a trabajar con las diferentes vinificaciones, pero también, por ejemplo, en el área sensorial, una actividad muy bonita que se está haciendo ellos con estos beneficiarios son diferentes capacitaciones, donde, por ejemplo, les estamos enseñando a evaluar con ayuda de los sentidos, con la vista, con el olfato, con el gusto, con las sensaciones táctiles, a evaluar objetivamente diferentes productos tales como vino o destilados como pisco chileno, pisco peruano y, por qué no, aguardiente hecho en Pica. Ahora, dentro de justamente de la descripción de esta línea de trabajo, ¿qué importancia tú le das como profesional? Tú has conocido realidades en la zona centro, estuviste en el extranjero, recientemente también conociste mucho la realidad del norte, puntualmente la experiencia que tuviste en Cotpa. ¿Cómo ves tú la vinculación que tiene el aparato público respecto a estas inversiones que en gran medida casi todos los servicios hacen de facilitar ciertos recursos? Se instala la maquinaria, la inversión de mayor o menor escala, pero también tienes la posibilidad quizás de acompañar. ¿Cómo has visto esta evolución o cómo ha ido madurando quizás tú en tu experiencia? ¿Cómo ves tú el aparato público en esto? Particularmente lo que es INDAP y el trabajo que está haciendo INDAP en este territorio, yo lo veo como una pieza fundamental de este engranaje. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente en el territorio existen diferentes instancias, tanto públicas como privadas, que permiten o apoyan, mejor dicho, el desarrollo de diferentes iniciativas, diferentes emprendimientos, diferentes empresas. Desde mi experiencia, lo más interesante que tienen estos proyectos públicos, sobre todo los de INDAP, es que vienen a solucionar las necesidades que los agricultores del territorio tienen. Yo comentaba que acá uno de los desafíos es recuperar los 400 años de historia vitivinícola de los oasis de Pica. Entonces, claro, existen paquetes que tal vez apuntan más a la comercialización, pero particularmente los programas que está diseñando INDAP
apuntan a el establecimiento, por ejemplo, de viñedos, a un acompañamiento de los agricultores en el proceso para que no solo puedan cultivar esta uva, sino que la puedan cultivar de la mejor manera posible, que la puedan vinificar, que puedan interpretar o entender sus vinos, y además que se les pueda hacer toda la instalación necesaria o requerida para que este cultivo no solo sea exitoso en el corto plazo, sino que también en el mediano y el largo plazo. De más allá que han habido muchos proyectos, y eso me interesa, quizás se pueda ahondar un poco, porque justamente tú estás dando ahí el clavo en la relevancia que podemos darle a este concepto de la asesoría en toda su arista. ¿Qué ocurre ahí? Y si lo puedes describir, que está el gran error de estas asesorías que quedan casi fosilizadas como tú lo catalogas. Cuando uno no es de este territorio y no conoce las reglas del juego, uno viene con los paradigmas de la zona central, donde la verdad es que al menos en la parte enológica, con nuestro equipo nos hemos dado cuenta de que la mayor parte de las cosas, si no todas aquellas cosas que nos enseñaron a nivel de universidad, acá no aplican. Y en ese sentido, hay una localidad de Arica y Parinacota, donde también desde tiempos inmemoriales existe producción de vino. Es una producción de vino que tiene bastantes elementos en común con lo que se hace aquí precisamente en los oasis de Pica, o lo que se hacía o se hizo durante siglos en los oasis de Pica. Y ha habido diferentes instancias o procesos que han buscado recuperar parte de esta historia o de darle un nuevo empuje para que vuelva a ser tal vez lo que fue en alguna época. El problema es que en las instancias, al menos que yo conozco o que me han puesto en conocimiento los agricultores de estas localidades, normalmente sucede que aparece este asesor de Santiago, a veces de la mano de universidades, a veces de la mano de empresas privadas, que sin conocer el territorio entrega un paquete de recomendaciones que no aplican en esta zona. Un ejemplo clásico es, cuando la parra bote las hojas en el invierno, usted tiene que hacer la poda. Pero acá nosotros estamos enfrentados a un clima subtropical, donde muchas veces la parra de forma natural no se comporta como una planta caduca, sino que continúa con las hojas a lo largo de todo el año. Entonces, obviamente falta aterrizar a los asesores externos o empaparlos con las culturas, con las tradiciones, con los contextos y con los paradigmas de los respectivos territorios para que estas recomendaciones, por un lado, sean pertinentes para la zona, pero por otro, también sean pertinentes para quienes reciben estas asesorías. Y aquí me conecto con lo segundo que me ha llamado mucho la atención, otro caso de otro proyecto que vi, donde se le entregó una serie de herramientas o implementos de medición a una serie de agricultores de una zona también de la región de Arica y Parinacota. Estos agricultores son de la tercera edad, tienen edades muy avanzadas y muchos de ellos, dada esta razón, tienen dificultades para leer letras chicas. Y curiosamente, todos los implementos, los materiales que se les entregó, ninguno de estos agricultores era capaz de leerlo por precisamente el tamaño de la letra. Una cosa tan sencilla como, tal vez esta herramienta que en cualquier parte del planeta sirve justo en este contexto, dada la naturaleza o el perfil de los agricultores, en este caso no sirve. Entonces, ¿qué pasó? A estos agricultores se les entregó una caja con diferentes implementos, densímetros, refractómetros, vasos precipitados, y finalmente todo este paquete tecnológico en el 100% de los casos terminó en un cajón del agricultor. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos no eran capaces de leer los números. Entonces aquí faltó probablemente que este grupo de asesores llegara al territorio, conociera un poco la realidad local, entendiera un poco el contexto y conversara un poco con los agricultores para darse cuenta que finalmente estos paquetes para este caso no funcionaban. Y creo que en ese sentido es clave el rol que está teniendo la cooperativa Lagar de los Oasis y el trabajo que junto con INDAP se está haciendo con ellos. En este acompañamiento que nos comenta acá Paolo Baraya, que es el encargado de la unidad de riego regional, es que justamente lo diferente es que es de largo tiempo, es un acompañamiento que se hace con un grupo de usuarios, y ahí va la pregunta más técnica, Paolo, bajo este convenio de mejoramiento de infraestructura de riego y mejoramiento en riego junto al convenio con CONADI.
Ustedes como equipo con Víctor Castillo, que es el profesional de apoyo en este convenio, han venido trabajando en esta línea de profundizar en las inversiones, desde instruir, desde el acompañar, de lo que recién estábamos hablando, en una línea de tiempo determinada, por decirlo de alguna manera. La pregunta es, ¿qué les permite esto en términos de eficiencia que pueda tener una inversión? ¿O con qué se queda este agricultor o este grupo de agricultores en este caso al momento del término de esta asesoría? ¿Qué es lo que ustedes lo ven, y tú en particular como encargado de la unidad de riego regional? Hay varios beneficios que se plantean y se visualizan con este cambio metodológico de desarrollar los procesos de asesoría técnica. Y tienen básicamente que ver con que las capacidades que queden en esos agricultores van a ser procesos que se desarrollaron de manera conjunta, lo que te comentaba recién, y por lo tanto ese agricultor va a ser sostenible en el tiempo, esa adquisición de conocimiento que adquirió a partir de la capacitación, de tal manera que no se haga permanentemente sujeto de requerir procesos de asesoría complementaria en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Un cambio de tecnología desde el riego tradicional al riego presurizado o tecnológico con uso de energías renovables no convencionales, pensando en la lógica del proyecto propiamente tal de producir un cultivo que no es como no es recurrente encontrarlo en Pica, en el oasis de Pica. Claro. El cultivo de las vides, si bien es cierto, tiene una historia Pica respecto a esa producción de vino, no es un cultivo que se encuentre masivamente en el oasis. Por lo tanto, los agricultores que son beneficiarios de este proyecto no solamente tienen que adquirir conocimiento respecto al uso de la infraestructura de riego propiamente tal, sino que también deben resolver las dudas y los requerimientos que tiene el cultivo de vid para poder llegar al término del objetivo, que era la producción de vino junto con el relato y la recuperación del material vegetal, que era propiamente tal. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta metodología de asesoría diferenciada respecto a lo que normalmente se ve? Ese espacio mayor de tiempo va a permitir asegurar que sucedan y que ocurran todas esas dudas del proceso de producción de una temporada de cultivo, que es lo que no se logra resolver cuando tú haces los talleres específicos. Para que un acompañamiento funcione, dentro de una metodología de trabajo, que tenga un equipo o profesional, la contraparte de quien recibe es primordial. Pero también será tremendamente significativo la expertise que traen precisamente ellos, los agricultores y agricultoras, quienes van a aportar, sin duda alguna, en el proceso de mejora de este cultivo o práctica agrícola. Una cosa que también para nosotros ha sido tremendamente relevante en el marco de este proyecto, y sobre todo gracias al haber podido conocer a la cooperativa Lagar de los Oasis y a los diferentes agricultores que la conforman, es precisamente todo el conocimiento empírico, aplicado, práctico, real, que estos agricultores tienen. Yo, Sergio, enólogo de Santiago, nunca he hecho una plantación en el desierto. Yo no tengo una chacra de 45 años como sí la tiene Antonio Loaiza, Andrés Loaiza, Nicolás Bacheliere, Jorge Moya, Rómulo Contreras. Entonces, finalmente, otra cosa que es clave al momento de trabajar con agricultores en territorios como estos es precisamente alimentarse del tremendísimo conocimiento que cada uno de ellos tiene, porque el conocimiento que ellos tienen, te aseguro que es tanto o más valioso que cualquier título universitario de la universidad más prestigiosa de este país. En ese sentido, para mí hay una frase que es súper importante, que es de un enólogo, Émile Peinot, que básicamente él nos dice en esta frase o en esta cita que hace falta asumir y rehabilitar el empirismo. El empirismo, que se basa en la experiencia y la observación de los hechos, no es anticientífico, sino que es precientífico y útil para la ciencia y la técnica. Solo con un buen equilibrio entre el empirismo y la ciencia, dejaremos de alimentar el cementerio de conceptos que está lleno de recetas, recomendaciones e imposiciones caídas en una nada. El empirismo debe contribuir a la enología. Toda experiencia, incluso negativa, es instructiva.
Bien amigos, así damos término a un nuevo episodio de nuestro podcast Crónicas INDAP Tarapacá, con grandes temas e invitados, siempre ante los desafíos que implica el desarrollo de la agricultura familiar campesina e indígena en la región de Tarapacá.